Mi hijastro me echó de casa después del funeral de mi esposa. Olvidó leer el testamento. Una historia de venganza familiar. Estaba de pie en mi propio porche delantero con una maleta a mis pies y la lluvia fría empapando mi chaqueta cuando mi hijastro cambió las cerraduras y gritó a través de la puerta. Encuentra otro lugar para morir, Frank. Ahora eres un inútil. Por un momento, honestamente pensé que lo había escuchado mal. El dolor hace cosas extrañas en tus oídos. Distorsiona el mundo. Pero entonces el cerrojo volvió a hacer clic. Lento, deliberado, y supe que había escuchado cada palabra perfectamente. La luz del porche seguía siendo la que había instalado el verano pasado. Recordé estar de pie en una escalera en el calor, Marjorie sosteniendo la linterna abajo, bromeando sobre mis rodillas que se estaban poniendo mal. Ahora la luz zumbaba débilmente, arrojando un círculo amarillo pálido alrededor de mis zapatos como un foco que no había pedido. Eve y yo dijimos, mi voz sonando más baja de lo que pretendía. Hablemos. La puerta se entreabrió una pulgada. Vislumbré su rostro, sonrisa, ojos planos. 41 años, vestido como si fuera a una comida de negocios en lugar de echar a su padrastro de la casa donde había vivido durante 25 años. Ya no vives aquí, dijo. Mamá se encargó de eso. Entonces hizo algo que todavía me duele el pecho al recordarlo. Metió la mano en la entrada y cogió una pequeña caja de cartón. La caja de Marjorie, la que guardaba en la mesa del recibidor. Dentro estaban sus tarjetas de recetas escritas a mano, amarillentas por los bordes, y un puñado de fotos antiguas. Nuestra boda en el juzgado de Joliet, un día de acción de gracias de hace años, cuando Evan aún sonreía en las fotos. Evan miró la caja, luego a mí, y la tiró a la papelera junto a la puerta. La tapa se cerró con un ruido metálico. Sentí que algo se desprendía dentro de mi pecho, agudo y repentino. Di un paso adelante sin pensar, la lluvia salpicando los bajos de mis vaqueros. Esa era de tu madre, dije. Está muerta, espetó. Y tú no eres mi familia. La puerta se cerró de golpe. Giró la cerradura. Y eso fue todo. Me quedé allí parado más tiempo del que debía, lo suficiente para que el viejo señor Orr, de la casa de al lado, abriera la cortina y saliera a su porche fingiendo revisar el correo. Frankie me llamó en voz baja. Esto no está bien. Asentí porque si abría la boca, podría haber dicho algo irrevocable. O peor aún, podría haber suplicado. Me agaché y saqué la caja de la basura. El fondo estaba húmedo, pero las tarjetas seguían allí. La letra de Marjorie. Limpia, cuidadosa, un poco inclinada a la derecha. Pastel de carne, sopa de pollo, pastel de manzana con una nota al margen. A Frank le gusta la canela extra. Me temblaban las manos cuando dejé la caja en la parte trasera de la camioneta. La camioneta era suya. Una Ford F-150 destartalada. Se negaba a rendirse incluso después de jubilarse. Todavía funciona, decía siempre. Yo también. Me subí al asiento del conductor y me quedé allí sentado mirando la casa. Nuestra casa. La que pintamos juntos. Aquella donde arreglé el fregadero que goteaba, cambié el techo y pagué los impuestos de la propiedad todos los años como un reloj. La lluvia lo empañaba todo. Marjorie llevaba 3 semanas ausente. Un derrame cerebral. De repente, sin previo aviso. Un minuto estábamos discutiendo sobre si necesitábamos un lavavajillas nuevo. Al siguiente, le cogía la mano en una habitación de hospital que olía a antiséptico y café malo, escuchando cómo las máquinas se ralentizaban y luego se paraban. En ese momento, Evan me había parecido normal, distante, pero educado. Me abrazó con rigidez en el funeral y me dio las gracias por ocuparme de las cosas. Pensé que el dolor lo estaba poniendo incómodo. Me equivocaba.
Conduje hasta que el barrio se desvaneció tras mí y apareció el tramo familiar de la Ruta 30. El motel cerca de la autopista tenía un letrero parpadeante y un aparcamiento lleno de camionetas. No era gran cosa, pero estaba seco. Dentro, la habitación olía ligeramente a lejía y alfombra vieja. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando la carpeta que había traído conmigo de casa. Papeles del seguro, facturas del hospital, extractos bancarios, las cosas aburridas de una vida que había terminado sin pedirme permiso. Lo hojeé lentamente como siempre hacía Marjorie. Ella leía mucho la letra pequeña. Yo no. Confiaba en que ella se encargaría de ese aspecto. Un recuerdo afloró, sin invitación. Habíamos estado sentados a la mesa de la cocina poco antes de que muriera. El papel estaba extendido. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz, una costumbre que tenía cuando algo no le cuadraba. Frank, dijo con mucha calma. Si alguna vez me pasa algo, prométeme una cosa. ¿Qué es eso?, pregunté escuchando a medias, concentrado en mi café. Lee todo lo que dijera. No te fíes de lo que las cosas parecen a primera vista. Prométemelo. Sonreí y le apreté la mano. Lo prometo. En ese momento, me pareció nada. Ahora me sentí como una cuerda lanzada a aguas profundas. De vuelta en la habitación del motel, seguí pasando páginas hasta que algo se salió de la carpeta y aterrizó en la cama. Una sola hoja de papel, color crema, escrita a máquina en la parte superior con la letra de Marjorie, era una línea corta. Sección 9 leída 2 veces. La miré fijamente, mi corazón acelerándose por primera vez desde el porche. Afuera, un camión pasó rugiendo por la carretera. El letrero del motel vibró, y por primera vez desde que Evan cerró la puerta de golpe, no me sentí completamente indefenso. Todavía no a la mañana siguiente, me desperté antes de que mi corazón se acelerara como si me hubiera perdido algo importante. La habitación del motel estaba en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el lejano silbido de los camiones en la carretera. Me quedé allí tumbado mirando al techo, con las palabras de Marjorie dando vueltas en mi cabeza. Léelo todo. No te fíes de cómo se ven las cosas. Me duché, me puse mi única camisa limpia y conduje hasta el Dennis calle abajo. Era el mismo donde solíamos parar después de visitar a su hermana en Cayo Cana. El olor a café quemado y tocino frito me envolvió como un recuerdo inesperado. Pedí huevos que apenas toqué y extendí los papeles sobre la mesa. Facturas de hospital, formularios de seguro de vida, extractos bancarios. Todo parecía ruido. Lenguaje legal que se confundía si te quedabas mirando demasiado tiempo. Y ahí estaba de nuevo. Esa hoja de la sección 9 leída 2 veces. No la entendí. La verdad es que no. Pero la doblé con cuidado y la volví a guardar en la carpeta como solía hacer Marjorie cuando algo importaba. El bufete estaba en un viejo edificio de ladrillo en Joliet, entre un dentista y una inmobiliaria. El letrero decía Arlon y Beck, abogados. Las letras estaban descoloridas, pero eran sólidas. Dentro, el aire olía a papel viejo y a pulimento de limón. Evan ya estaba allí. Estaba sentado con el tobillo cruzado sobre la rodilla, navegando en el teléfono, con una chaqueta a medida que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual. Levantó la vista cuando entré y sonrió con suficiencia. No pensé que aparecerías, dijo. Me dijeron que estuviera aquí, respondí con voz serena. Se encogió de hombros. Supongo que es bueno terminar con esto. Thomas Beck salió un momento después. 50 y tantos, pelo fino y canoso, gafas de montura metálica. Primero estrechó la mano de Evan y luego se volvió hacia mí. Frank Dalton, dijo. Lamento mucho su pérdida. Gracias, dije.
Y por primera vez desde el funeral, creo que alguien lo decía en serio. Nos sentamos en una larga mesa de conferencias. Los papeles estaban apilados ordenadamente frente a Beck. Se ajustó las gafas y se aclaró la garganta. Empecemos. Empezó con las formalidades, fechas, nombres, testigos, la confirmación legal de que el testamento de Margery era válido y estaba debidamente ejecutado. Se me encogía el estómago con cada frase. Entonces llegó la parte que Evan había estado esperando. Según los términos del testamento, Beck decía, la residencia principal y la mayor parte de los bienes de la herencia quedan asignados a Evan Pierce. Evan se reclinó en su silla, cruzando las manos tras la cabeza. Me miró con una sonrisa de satisfacción. Ahí está, dijo. Te lo dije. Sentí sus palabras como un puñetazo en las costillas. 25 años de matrimonio reducidos a una frase leída en voz alta. Beck continuó con tono firme. El valor total del patrimonio, incluyendo cuentas de inversión y activos líquidos, es de aproximadamente $27,5 millones. Evan soltó un silbido bajo. Nada mal. Miré la mesa, con un zumbido en los oídos. Por una fracción de segundo, consideré levantarme e irme. Que Evan se quede con todo. Que se quede con la casa, el dinero, los recuerdos. Estaba cansada. Beck continuó. Frank Dalton ha asignado asistencia para la vida transitoria y acceso a ciertos efectos personales, como se describe aquí. Evan rió. No fuerte, lo justo. Transicional, repitió. Qué generoso. Algo me ardió en el pecho, pero se apagó con la misma rapidez. Recordé el papel en mi carpeta con la voz de Margery. Léelo todo. Cuando Beck terminó de leer las primeras secciones, apiló los papeles cuidadosamente e hizo una pausa. Evan se levantó. Así que eso es todo, ¿no? Haré que mi gente coordine la transferencia de la propiedad. Beck no se levantó. Ni siquiera miró a Evan. En cambio, se quitó las gafas, las limpió con un paño y se las volvió a poner en la nariz. Señor Pierce, dijo con calma. Antes de continuar, hay una sección adicional del testamento que no hemos discutido. Evan se burló. Si se trata de muebles, puede quedárselos. No los necesito. Le sugiero que se siente, dijo Beck. La sala se quedó en silencio. Evan dudó, luego se recostó lentamente en la silla. Su confianza no se desvaneció, pero sí se desvaneció. Beck deslizó otro juego de papeles hacia adelante. ¿Leíste la sección 9 del testamento de tu madre?, preguntó. Evan parpadeó. Leí lo que importaba. Beck sonrió levemente, no con una sonrisa amistosa. Le recomiendo que escuche atentamente la siguiente parte, dijo. Mi corazón empezó a latir lento y pesado como pasos por un largo pasillo. Evan se enderezó en su silla, con la sonrisa aún en su rostro como una armadura. No se dio cuenta de que ya se había roto. Solo léelo, dijo. Terminemos con esto de una vez. Thomas Beck no respondió de inmediato. Pasó una página, luego otra. El papel emitió un sonido suave y deliberado en la habitación silenciosa. En lugar de leer, miró a Evan y le hizo una simple pregunta, ¿de verdad leíste la sección 9? Evan palideció tan rápido que me sobresaltó. Te dije que Evans tenía un tono cortante en la voz. Leí el testamento. Beck asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Se giró ligeramente en su silla y finalmente me miró. Frank, dijo, esta parte te concierne directamente. Quiero explicártelo con claridad. Tenía la boca seca. Asentí. Beck cruzó las manos sobre la mesa.
La sección 9 establece lo que se conoce como usufructo vitalicio. Evan resopló. ¿Qué significa eso? Significa que Beck dijo con calma que, aunque tú tengas el título de propiedad, Frank Dalton tiene el derecho legal de vivir en esa casa por el resto de su vida. La habitación pareció inclinarse. Evan se rió, pero salió mal. Eso no es. No, eso no puede ser correcto. Mi nombre está en la escritura. Sí, dijo Beck, y el derecho de Frank está vinculado a ella. No puedes vender la casa. No puedes refinanciarla. No puedes obligarlo a irse. Ni ahora, ni nunca. No sin su consentimiento por escrito. Sentí mi pulso en mis oídos. Imágenes pasaron por mi mente. Evan azotando la puerta del bote de basura, la lluvia en el porche. La casa seguía siendo mía. No en el papel de la forma en que Evan entendía la propiedad, sino de la única manera que importaba. Evan empujó su silla hacia atrás. Esto es una broma. Beck no reaccionó. Es muy común, en realidad. Tu madre fue minuciosa. Evan me miró, luego realmente me miró como si estuviera viendo a un extraño. ¿Sabías sobre esto?, exigió. Negué con la cabeza. No, eso pareció empeorarlo. Beck continuó con su voz. Firme y paciente, como un hombre acostumbrado a dar noticias que la gente no quería oír. La sección 9 también aborda el fideicomiso. Evan se puso rígido. ¿Qué pasa? Los 27,5 millones de dólares están en un fideicomiso. Beck dijo, tú eres el beneficiario. Evan exhaló con fuerza. Bien. Pero Frank Dalton Beck continuó como fideicomisario. El silencio invadió la habitación como un abrigo pesado. Evan miró a Beck, luego a mí. Repítelo. Frank administra el fideicomiso, dijo Beck. Todas las distribuciones, todas las aprobaciones. Eso es imposible, espetó Evan. Soy su hijo. Steps y Beck corrigieron con suavidad. Y esta fue la decisión de tu madre. Evan movió la mandíbula como si masticara algo amargo. Entonces, ¿qué tengo que pedirle de mi propio dinero? Recibes una distribución mensual, dijo Beck. Una cantidad fija para los gastos diarios. ¿Y el resto?, preguntó Evan. Beck deslizó el papel hacia él. Los retiros más grandes se limitan a salud, educación, manutención y apoyo. En lenguaje sencillo, necesidades razonables. Frank determina qué califica. Sentí algo retorcerse dentro de mí, una mezcla de asombro y miedo. Marjorie lo había hecho en silencio, con cuidado. Me había puesto entre Evan y el dinero, no como castigo, sino como filtro. Evan se inclinó hacia adelante, con las manos planas sobre la mesa. Esto es ridículo. No puede controlar mi vida. Beck lo miró a los ojos. Él no controla tu vida. Controla el acceso al fideicomiso. Evan se volvió hacia mí, luego su voz baja y peligrosa. ¿Estás disfrutando esto? No era como él quería decir. Una parte de mí quería reír. Otra parte quería disculparse. Sobre todo estaba asustada porque conocía a Evan. Había visto cómo reaccionaba cuando las cosas no salían como él quería. Beck se aclaró la garganta. Hay un componente más en la sección 9. Evan dejó escapar un suspiro áspero. Por supuesto que lo hay. Beck golpeó la página con el dedo. Una cláusula de confiscación. Evan se congeló. Cualquier intento de acosar, intimidar o socavar legalmente al fideicomisario, dijo Beck, resulta en la suspensión de las distribuciones discrecionales. La voz de Evan salió débil. ¿Estás diciendo que si me resisto, pierdo el acceso a mi propia herencia? Sí, dijo Beck simplemente.
Evan se levantó tan bruscamente que su silla chirrió al caer al suelo. Esto es una locura. ¿Esperas que simplemente sea educado? Espero que tú, dijo Beck, sigas los deseos de tu madre. Evan rió con fuerza y fealdad. Ella no habría hecho esto. Beck no levantó la voz. Ella sí. Recordé a Marjorie en la mesa de la cocina, sin gafas, leyendo línea por línea. La recordé diciendo que Evan era inteligente pero descuidado, que leía por encima. Quedaba por sentado. Evan agarró los papeles, hojeándolos frenéticamente, como si las palabras pudieran reorganizarse si las miraba con suficiente atención. Esto no tiene sentido, murmuró. No puedes simplemente, Evan, dijo Beck con más firmeza ahora. Esta reunión no es una negociación. Evan me miró de nuevo, con los ojos sombríos. ¿Crees que has ganado algo? Tragué saliva. Creo que tu madre quería paz. Se burló. Entonces eligió a la persona equivocada. Salió furioso sin decir nada más. La puerta se cerró de golpe tras él. El silencio posterior fue ensordecedor. Beck recogió los papeles con calma. Sé que esto es mucho, me dijo. Pero legalmente, tu posición es sólida. Asentí, con la mano aún temblorosa. Al levantarme para irme, vibró mi teléfono en el bolsillo. Una notificación del buzón de voz. Número desconocido. Esa noche, de vuelta en el motel, escuché el mensaje. La voz de Evan sonó baja y tensa. Te vas a arrepentir de esto, dijo Frank. Te lo prometo. Me senté en el borde de la cama con el teléfono en la mano y, por primera vez desde la muerte de Marjorie, comprendí lo que realmente me había dejado. No dinero, responsabilidades ni una tormenta que no terminaba de estallar. No dormí mucho esa noche, pero no fue el mismo insomnio que había tenido desde que murió Marjorie. Esta vez, mi mente no solo repasaba recuerdos. Estaba trabajando. La habitación del motel estaba en silencio, salvo por el ruido metálico de la máquina de hielo al final del pasillo y el zumbido sordo del tráfico de afuera. Me quedé allí tumbada mirando al techo, con la voz de Evan del buzón de voz resonando en mi cabeza. Te vas a arrepentir de esto. Por la mañana, había tomado una decisión. Si Evan iba a insistir, yo no iba a quedarme quieta. Me duché, me afeité y volví a la ruta 30. El cielo era de un gris apagado del medio oeste, de esos que te oprimen. Paré en el mismo Denny's del día anterior, pedí café solo y saqué la carpeta de Marjorie. Esta vez, no me apresuré. Leí cada página como ella solía hacerlo despacio, siguiendo deliberadamente las líneas con los dedos. Me sentí extraño, casi como si estuviera sentada frente a mí, observándome para asegurarse de que no le echara un vistazo. Fue entonces cuando lo noté. Al final de la carpeta, metido en una funda de plástico, había un pequeño sobre blanco que no había visto antes. Sin sello, solo mi nombre escrito con la letra cuidadosa de Marjorie. Dentro había una pequeña llave de latón y una nota. First Midwest Bank, caja 214. Se me enfrió el café mientras lo miraba. La sucursal estaba a pocos kilómetros, de esas con cristales blindados y sonrisas amables. Tomé un número y esperé, escuchando los suaves pitidos del cajero y el crujido del papeleo. La mujer del mostrador miró la llave y asintió. Las cajas de seguridad están abajo. La caja 214 era pequeña, discreta. Dentro había 3 cosas, una carta doblada, una copia de los documentos del fideicomiso y un sobre manila con una etiqueta que decía si Evan empuja. Me temblaban las manos al abrir la carta. Frank, si estás leyendo esto, significa que tenía razón sobre Evan. Lamento que estés pasando por esto, pero necesito que seas fuerte.
Todo está preparado para protegerte, pero solo si no te rindes. Lee el fideicomiso. Llama a Thomas. Y recuerda, no eres un invitado en tu propia vida. Tuve que sentarme en el pequeño banco de la bóveda. Sentía una opresión en el pecho, no de miedo esta vez, sino de algo más cercano a la gratitud. Marjorie no solo había planeado mi comodidad. Había planeado una pelea. Durante los días siguientes, me mantuve ocupado, demasiado ocupado para compadecerme. Pasé horas en la biblioteca pública, el silencio roto solo por el sonido de la fotocopiadora y alguna tos ocasional. Leí sobre usufructos vitalicios, fideicomisos, cláusulas de caducidad. No me convertí en abogado de la noche a la mañana, pero aprendí lo suficiente para entender una cosa con claridad. El poder de Evan solo existía si se lo entregaba. Eso no le gustó. La llamada comenzó al tercer día. Primero, Frank, educado, hablemos como adultos. Entonces, irritada, este acuerdo no es práctico. Luego, enfadada, tienes mi dinero como rehén. Dejé que todas las llamadas salieran al buzón de voz. Al quinto día, apareció. Estaba en el aparcamiento del motel cargando una bolsa de la compra en la camioneta cuando oí su voz detrás de mí. «Te gusta mucho este sitio», dijo. «Tiene clase». Me giré lentamente. Estaba apoyado en las gafas de sol de su coche, con la mandíbula apretada. «¿Qué quieres, Evan?», señaló la camioneta. «Es parte de la herencia. Está a nombre de Marjorie», dije, «y me la han asignado». Se acercó. «No la necesitas. No te vas a ninguna parte». Algo en su tono me revolvió el estómago. «Ya no hablo más», dije. Sonrió, pero no había humor en su sonrisa. «Estás cometiendo un error». «Ya cometí uno», respondí, pensando que te importaba a alguien menos tú misma. Su sonrisa se desvaneció. Esa noche, sola en la habitación del motel, la duda volvió a asaltarme. Abrí mi portátil y empecé a redactar un correo electrónico para Beck. Quizás podríamos simplificar las cosas. Me quedé mirando la pantalla un buen rato. Luego, la cerré. En su lugar, abrí el sobre Manila con la etiqueta, «Si Evan insiste». Dentro había correos electrónicos impresos, notas, fechas, pruebas que Marjorie había guardado en secreto, pruebas de que Evan había intentado presionarla para que cambiara el testamento en vida. Exhalé lentamente. Se había pasado de la raya, y ni siquiera lo sabía. El juzgado del condado de Will no había cambiado mucho desde la última vez que estuve allí, años atrás, para servir de jurado. Los mismos bancos duros, el mismo ligero olor a madera vieja y limpiador de suelos, la misma energía nerviosa zumbando en el aire. Esta vez, sin embargo, cada paso que daba por el pasillo se sentía más pesado. Había gente del pueblo. Reconocí a los vecinos de Face, a un tipo que solía sentarse 2 filas detrás de nosotros en la iglesia, incluso a la señora Kaplan de la ferretería. Las noticias corren rápido en lugares como Plainfield. Cuando alguien con dinero pierde el control, la gente se da cuenta. Evan ya estaba en la sala cuando entré. Se veía diferente. Todavía elegante, todavía refinado, pero tenso, como un hombre con un traje de una talla demasiado pequeña. Al principio no me miró. Cuando lo hizo, su mirada era fría. «¿De verdad quieres hacer esto?», murmuró al pasar junto a él. «Yo no presenté la demanda», dije en voz baja. Resopló. «Podrías haber llegado a un acuerdo». Tomé asiento y no dije nada más. Cuando el juez entró en la sala, todos nos levantamos y nos desplomamos al unísono. Los papeles crujieron. Una tos resonó desde la última fila. Junté las manos y esperé. El abogado de Evans habló primero.
Describió la imagen de un viudo anciano, confundido por el dolor de un fideicomisario que abusaba de la discreción de un hijo al que se le había privado injustamente de su herencia. Habló rápido, seguro y fluido. Escuché sin reaccionar, tal como me había dicho Beck. Luego fue nuestro turno. Thomas Beck se puso de pie, se ajustó las gafas y habló con la misma voz tranquila en la que había llegado a confiar. Su señoría, dijo que este caso no se trata de control. Se trata de cumplimiento. Expuso los hechos lentamente. El usufructo vitalicio, la estructura del fideicomiso, las distribuciones mensuales que Evan seguía recibiendo sin interrupción, el lenguaje claro que otorgaba discreción al fideicomisario. Entonces Beck cambió de tema. La sección 9 también incluye una cláusula de confiscación, dijo, mostrando un documento, una que cobra relevancia cuando el beneficiario incurre en acoso o intimidación. Evan se removió en su asiento. Beck comenzó a leer fechas, horas, citas, mensajes de voz, correos electrónicos, testigos. Declaraciones. Mi corazón latía con fuerza mientras las propias palabras de Evan resonaban por la sala, amenazantes, despectivas, crueles. La sala se conmovió. Vi cabezas girar. Murmullos. Esto está fuera de contexto, espetó Evan, casi incorporándose. El juez levantó una mano. Siéntese, señor Pierce. Beck no había terminado. Presentó los correos electrónicos impresos que Marjorie había guardado, mensajes que Evan le envió mientras aún vivía, presionándola, empujándola, pidiéndole que arreglara las cosas para que el dinero no quedara inmovilizado. La expresión del juez se endureció. Evan se puso de pie de nuevo, su compostura finalmente se quebró. Estaba enferma. No sabía lo que hacía. Eso fue todo. El juez se inclinó hacia adelante. Señor Pierce, una interrupción más y será expulsado. El rostro de Evan se sonrojó, su mandíbula se tensó. Por primera vez, parecía asustado. Beck concluyó en voz baja. Con sus propias acciones, el señor Pierce activó la cláusula de confiscación. Las distribuciones discrecionales quedan suspendidas hasta nuevo aviso. La autoridad del fideicomisario permanece intacta. La sala C. Silencio. Entonces el juez habló. No encuentro abuso de discreción, dijo. De hecho, considero que el síndico ha actuado con moderación. Miró a Evan. Su moción es denegada. Un suspiro colectivo se escapó de los escaños. La silla de Evan chirrió ruidosamente al ponerse de pie. Esto no ha terminado, dijo con la voz quebrada. El juez no lo miró. Se levanta la sesión. Los presentes se pusieron de pie. Se oyeron susurros. Permanecí sentada un momento, con las piernas temblorosas. Fuera de la sala, Evan me alcanzó. Por favor, dijo una palabra apenas reconocible viniendo de él. Haré lo que sea. Lo miré a los ojos por primera vez, lo vi con claridad. No, dije. Harás lo que tu madre te pidió. Me alejé. Regresé a casa un martes por la mañana. Sin la policía, sin la mudanza, solo yo, el viejo Ford y un juego de llaves que Thomas Beck me entregó después de las llaves del fallo que Evan nunca se había molestado en devolver. La puerta principal se abrió como siempre, con un suave crujido en la bisagra. El olor del interior me detuvo en seco. Limón, café suave, el fantasma de la vida que Marjorie y yo habíamos construido, un día cualquiera a la vez. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina y se posaba sobre la mesa donde solíamos sentarnos todas las noches, leyendo el correo, discutiendo sobre la compra, sin planear nada en particular. Dejé la maleta en el suelo y me quedé allí un buen rato. La casa se sentía más silencioso que nunca, pero ya no me resultaba hostil.
Parecía que me esperaba para decidir quién sería a continuación. Recorrí cada habitación despacio, sin prisas, tocando los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas que yo misma había medido y repintado. En el dormitorio, abrí el armario y encontré un suéter de Marjorie todavía colgado. De un color lavanda desgastado en los puños. Apreté la cara contra él y me permití respirarla una última vez. En la cocina, cogí la pequeña caja de cartón de la camioneta y la puse con cuidado sobre la mesa. Las tarjetas de recetas de Marjorie, su letra, sus notas. Limpié la suciedad de la tapa con un paño de cocina y volví a colocar la caja en su sitio. Esa tarde, llamé a Evan. Contestó al segundo timbre. Su voz era monótona, cansada. ¿Qué quieres?, preguntó. Te doy 30 días, dije. Es justo. Una pausa y el dinero. Seguirás recibiendo la cantidad mensual básica, dije. Nada más hasta que el tribunal diga lo contrario. Exhaló bruscamente. ¿Estás disfrutando de esto? Lo pensé un momento. No, dije. Estoy sobreviviendo. No dijo nada después de eso. Yo tampoco. Colgamos y, por primera vez desde el funeral de Marjorie, sentí que algo se aflojaba en mi pecho. No era victoria. Era alivio. Durante las siguientes semanas, volví a adaptarme al ritmo de la casa. El café de la mañana en el mismo mostrador. El murmullo de las noticias de la noche. Pequeñas reparaciones que había pospuesto mientras la vida se desmoronaba. Los vecinos pasaban con guisos y disculpas discretas. El señor Orr me estrechó la mano y dijo que era una mujer inteligente. Tenía razón. Marjorie no me dejó dinero. Me dejó dignidad. Me dejó una forma de seguir en pie cuando alguien intentó borrarme. A veces pensaba en Evan, en lo fácil que la codicia lo había vaciado. En lo rápido que el amor puede convertirse en derecho si lo permites. No lo odiaba. Simplemente dejé de protegerlo de consecuencias de sus propias decisiones. Si algo he aprendido de todo esto es que envejecer no te hace inútil. Simplemente significa que la gente espera que te hagas a un lado sin hacer ruido. No tienes por qué hacerlo. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es leer la letra pequeña, mantenerte firme y negarte a desaparecer. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han ignorado, dejado de lado o te han dicho que ya no importabas, espero que te tomes un momento para reflexionar sobre tu propio valor. Y si conoces a alguien que pueda necesitar escuchar esto, considera compartirlo con él. Gracias por escuchar. Y si quieres escuchar más historias como esta, ya sabes dónde encontrarme.